Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Que Dios nos continúe bendiciendo a ustedes y a nosotros, a mi esposo y a mí. Es un gozo y un placer para nosotros que nos acompañen en cada video, porque cada tema está escogido de verdad para las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Espero de verdad que sea de gran edificación para ustedes, como lo está haciendo también para mi esposo y para mí. Y bueno, ahora le dejo el espacio a mi esposo para que salude y para que, como siempre, nos diga cuál es el tema que tenemos para hoy. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios. Los leemos todos y contestamos todos. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante y va a ser sobre la queja. Según la Real Academia Española, una queja es una expresión de dolor, pena o sentimiento. También se define como una manifestación de descontento o resentimiento. Bíblicamente se define como ingratitud. Es una falta de reconocimiento hacia lo que Dios ha provisto a esa persona como su cuidado, protección y guía. O sea, una persona ingrata se la pasa quejando, según la Biblia. En Filipenses, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 16, se nos hace una exhortación a los creyentes para que actuemos sin quejas ni discusiones, viviendo en unidad y paz y mostrando la luz de Cristo a un mundo corrupto. El pasaje contrasta esta actitud con el ejemplo de humildad y obediencia de Cristo, instando a los cristianos a actuar con reverencia para vivir y brillar como la luz, manteniendo una vida ejemplar que glorifique a Dios. En términos prácticos, hacer todo sin murmuraciones ni discusiones significa elegir responder con gracia, amabilidad y paciencia. Significa ser conscientes de nuestras palabras y actitudes, buscando edificar y animar a los demás en lugar de derribarlos. Significa abrazar un espíritu de unidad y trabajar juntos hacia objetivos comunes. Que nuestras vidas estén marcadas por una actitud positiva y alegre que glorifiquen a Dios y que acerquen a otros a Él. O sea, nuestro testimonio debe de ser que otros quieran conocer al Dios verdadero. Y que seamos agentes de unidad, paz y amor, impactando positivamente el mundo que nos rodea. Eso es la definición de queja y lo que nos dice Filipenses, de hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Murmuraciones es un sinónimo de queja. Y el versículo que vamos a usar para esta enseñanza es la parábola del hijo pródigo. Pero no vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hablar del hijo mayor, el que se quedó en casa. Y eso se va a encargar de mi esposa de explicarnos. Pero antes de que ella empiece a explicarnos, les voy a dar un pequeño resumen. En la parábola, el padre representa a Dios, cuyo amor es misericordioso y está siempre disponible. El hijo menor, como todos saben, fue el hijo pródigo, quien se fue y gastó sus Bienes. bienes, pecó, pero a cierto tiempo regresó. El hijo mayor es el que se quedó y representa a quienes se sienten resentidos por la gracia que recibe el que se ha alejado, creyendo que el amor debe estar condicionado a la obediencia perfecta y no a la misericordia de Dios. El hijo mayor quería que le dieran un castigo ejemplar al hijo menor cuando regresó, porque tenía queja, tenía resentimiento, porque él había hecho todo como se lo habían mandado, inclusive nunca abandonó al padre, él estuvo ahí todo el tiempo, y cuando el hijo menor regresa,
él quería que le dieran un castigo ejemplar, pero no fue así. ¿Nos puedes explicar el sentir del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo? Sí, claro que sí. Como bien has dicho, la queja, un sinónimo de queja es, o más bien la Biblia le llama a la queja murmuración. Murmuración. Entonces dice que no murmuremos, o sea, que no nos quejemos, que no tomemos una acción cualquiera que veamos o una circunstancia, no la juzguemos conforme a nuestro sentido, a nuestro entendimiento, porque podríamos estar juzgando el propósito de Dios, un propósito que haya en esa situación o en eso que estamos murmurando. Y efectivamente, en el hijo pródigo, la parábola es que está en Lucas 15, pasando la historia. Si no la has leído, te invitamos a que la leas. Capítulo 15, en los versículos, comienza desde el versículo 11 en adelante. Y como bien dijo mi esposo, habla de un padre de 2 hijos, un hijo que es el menor, pide su herencia, se la entregan, se va de allí, de la casa del padre, y la malgasta en bienes en placeres, y un día regresa, pide perdón, se le perdona y todavía se le hace una fiesta porque el padre está contento de que regresó. Ya creía que había muerto, a lo mejor, o que nunca más lo iba a volver a ver, pero porque el padre lo volvió a ver arrepentido, pues le hace una fiesta. Ahora bien, también hay otro hijo, recuerden que les dije, tiene 2 hijos. El hijo mayor nunca se fue, nunca malgastó la herencia, por el contrario, siempre estuvo al lado del padre trabajando, mientras el otro se perdía, hacía lo que quería fuera de casa. Entonces, vamos a ver, porque el tema de hoy es el resentimiento que había en el corazón del hijo que se quedó, que no malgastó la herencia, que por el contrario se quedó al lado del padre trabajando día con día. Dice en el versículo, regresemos, capítulo 15 de Lucas, en el versículo 25, dice que el hijo mayor estaba en el campo cuando vino, o sea, cuando llegó a su casa. Llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Acuérdense que estaba habiendo una fiesta porque el padre estaba contento de que regresó el hijo que malgastó el dinero, el hijo menor. Dice, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo eso que estaba escuchando. Y le dijo, el criado le dice, tu hermano ha venido a su padre, ha venido a tu padre y ha hecho matar, perdón, tu hermano ha venido, o sea, ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para recibirle, porque le ha recibido bueno y sano. Entonces dice el versículo 28, entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has hecho un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano era muerto
y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es como lo veía el Padre. O sea, el Padre veía propósito en esa situación fea del hijo menor, en esa situación que había desperdiciado el dinero, lo había malgastado, pero el hijo, siguiendo el tema del resentimiento, estaba en su corazón lleno de resentimiento. ¿Qué quiere decir? No lo veía de la misma manera, la situación no la veía de la misma manera que la veía el Padre. El resentimiento puede bloquear la bendición que podamos estar viendo, que podamos estar recibiendo. Muchas veces puede bloquear nuestra vista a alguna acto de Dios, alguna presencia, acto y presencia de Dios que esté delante de nosotros. Porque dice, entonces, versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, estaba enojado el hijo mayor, cuando él ni siquiera era el padre de ese muchacho, era nada más el hermano, pero él ya estaba enojado. Dice, entonces sale su padre y le dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has hecho un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él no estaba ya viendo cómo la ceguera espiritual, el cerrar nuestro corazón, nos impide ver el arrepentimiento le impedía ver el arrepentimiento del hermano. Él solamente estaba enfocado en él mismo. Entonces el resentimiento es una actitud que nace de un egoísmo, de un mirar para mí y por mí y qué está pasando conmigo. Y en Dios conocemos que es todo lo contrario. Para Dios todos existimos. Dios está mirando la vida de todos y desea que todos vengamos al arrepentimiento, todos seamos bendecidos. Y como el resentimiento te habla del yo nada más. Es de verdad, cerrarse el corazón. Por eso estamos diciendo no a la queja, porque la queja, la murmuración te puede llevar a no ver. Sí, efectivamente, dice en Santiago 4:11, dice 4:11, dice, hermanos, es Pablo escribiéndole a los tesalonicenses. Perdón, es Santiago en su epístola, en su carta. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. No murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. O sea, está murmurando de Dios porque está permitiendo ciertas situaciones y murmura de la manera en la que Dios juzga. Estamos murmurando contra Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna circunstancia que está enfrente de nosotros o que pueda padecer el mundo está ajeno a la sabiduría de Dios. Entonces, si nosotros nos quejamos de alguna situación, estamos afirmando que Dios se equivocó o que Dios no está al cuidado de lo que está pasando alrededor. Por eso dice Santiago 4, versículo 11, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Es un consejo que nos está dando Dios a nosotros para bien. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, ya nos estamos poniendo en el lugar de Dios. De Dios, jueces. Como si supiéramos en qué va a parar todo, o las consecuencias, o cómo comenzó todo. En el libro de Job, el Señor le dice a Job,
porque lo cuestionó también y él le pregunté, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? O sea, Exactamente, ¿dónde estabas tú? no, o sea, ¿Cómo sabes? ajá, No he terminado aún la sí, obra. Estás juzgando por lo que estás viendo a la mitad pues de la obra, ¿no? Del sí, propósito. Vamos a la mitad. No juzgues porque te puedes equivocar. después, ajá, Entonces dice que no murmuremos, porque entonces nos hacemos jueces y la verdad no tenemos ni idea ni conocimiento en lo eterno de lo que Dios está eh, haciendo, moldeando, transformando con esa persona. Entonces, regresándonos al hermano mayor, estaba enojado porque su hermano tomó la decisión de arrepentirse y de regresar y ah, estaba enojado porque su papá se lo reconoció haciéndole una fiesta. Estaba enojado cuando él siempre se había portado bien. ujú, Entonces, muchas veces portarnos bien o no hacer una vida de pecado, no estamos cuidando nuestro corazón, muchas veces estamos nada más cuidando nuestra nuestra apariencia, apariencia. estamos cuidando nuestro exterior, pero estamos descuidando el corazón. Su corazón del hermano mayor se había endurecido. O sea, todo ese tiempo que el hermano menor físicamente malgastó su tiempo en deleites y placeres, este hermano mayor todo ese tiempo desperdició también, no malgastó su herencia, pero malgastó su tiempo guardando resentimiento Sí. porque estaba trabajando cada día. Me imagino que se quedaba, y a mí me tocó quedarme, a mí me tocó trabajar, Ujú. no lo hacía con amor. Sí, sí, muy bien explicado. Y el hermano mayor del hijo pródigo en la parábola bíblica representa a quienes se consideran justos, pero están amargados y resentidos. En lugar de sentir gozo por el arrepentimiento de un hermano que regresó, de un hermano, en esta parábola era un hermano, pero puede ser un creyente que se alejó de nuestra congregación y luego regresa a los meses y pues le hacemos fiesta, siempre nos alegramos cuando alguien regresa y no, nuestra actitud debe ser de gozo cuando alguien regresa. Acuérdense que les expliqué que el Padre representa a Dios. Entonces debemos estar orgullosos cuando alguien que ha estado pecando, que ha estado y regresa, lo deberíamos recibir con gozo. La actitud del hermano mayor del hijo pródigo se caracteriza por el orgullo, la servidumbre sin alegría, hablando de las congregaciones, y la falta de Comprende, compresión comprende. sobre el perdón y la gracia del Padre, como lo describe la Biblia. O sea, el Padre, en este caso que es Dios, puede hacer lo que Él quiera con alguien que haya regresado. Él lo perdonó, le puso vestido, anillo, hizo una fiesta. Este hijo mayor es claro ejemplo de que es posible estar lejos de Dios sin moverte del lugar. O sea, ahora no entiendo, ahora entiendo, no sé quién estaba más extraviado, el que se fue o el que se quedó. Él nunca salió de su casa, pero al final salieron sus verdaderos sentimientos. Uno regresa y el otro quedó expuesto, como que necesita, también él necesita perdón. Um, y aquí está, es posible tener un corazón extraviado aunque exteriormente seas bueno y virtuoso. El hijo mayor tenía la clase de extravío que se caracteriza por el juicio, la condena, el enojo, el resentimiento, la amargura y celos. El hermano mayor también necesita reconocer el amor y la gracia del Padre y no solo cumplir con deberes por obligación o por recibir una recompensa. La verdadera fe implica amor genuino, alegre y alegría por la salvación de otros, no un resentimiento de egoísmo. Debemos de alegrarnos, como dije hace rato, cuando un extraviado regrese
al Señor, al Padre, alguien que se haya extraviado, que haya pecado y quiera regresar, lo deberíamos de recibir con fiesta. O cualquiera que nos haya ofendido en algo, ¿verdad? Dentro de todo sirvió para formar algo en nosotros, el carácter, el perdón, pero no resentimiento. Entonces tenemos que siempre perdonar todo lo contrario al resentimiento. Y fíjate, mi amor, en lo contrario, ahorita hablando de contrario, a resentimiento es agradecimiento, ser agradecidos en Tener todo, gratitud. aunque no entendamos la situación, muchas veces dolorosa, confiar. El agradecimiento nace de una confianza en Dios, de que Dios está al pendiente de todo, está al control de todo y en el conocimiento de todo. Entonces, cuando tú confías, agradeces. Esto es algo nuevo que nos enseñan las escrituras, ¿verdad? Que cuando venimos al conocimiento de Dios, nos enteramos de que el que nos agredió, Dios se va a encargar de esa situación y también de nuestro corazón y también del que agredió. Entonces, confiemos en todo momento. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo y también a Dios en todo, en lo que no entendemos, en lo que nos parece injusto, en lo que entendemos. Demos gracias a Dios en todo porque confiamos que Dios está en medio de todas las situaciones y que Dios obra siempre a favor de ellos y a favor de nosotros, a favor de los que somos de Dios. Y si tú me preguntas, ¿y cómo hago para, en qué debo de trabajar en mi interior para no guardar el resentimiento? Más bien para que no se siembre una raíz de resentimiento y no, al guardarla, no crezca, ¿verdad? Como el del hijo mayor que parecía que estando en la casa ya tenía una actitud, un corazón conforme al de Dios, una actitud de agradecimiento y no, era todo lo contrario. Nos da el consejo en Filipenses 2, precisamente que acabamos de, que leíste, Filipenses 2, pero quiero irme desde el versículo 12, Filipenses 2, 12 en adelante, son 3 versículos que dicen, por lo tanto, amados míos, es Pablo hablándole a los tesalonicenses. Por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, la respuesta, ¿cómo hago para no guardar resentimiento a una situación que me fue tan dolorosa, que me ha sido tan dolorosa o que sigue siendo tan dolorosa, que a veces no comprendo? Dice, ocúpense, estar ocupados todo el tiempo en nuestra salvación con temor y con temblor, o sea, estar en todo momento en comunión con Dios, en oración, en lectura de su palabra, en pensamiento, en actitud. ¿Por qué? Porque si de verdad alguna situación nos impactó, hemos sido impactados en dolor, en confusión, el único que conoce lo que está pasando en esa circunstancia y sabe por qué la está permitiendo es Dios. Eso es estar ocupados haciendo la voluntad de Dios. Y dice, porque Dios es el que provoca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, y hagan todo sin murmuraciones, sin queja, sin quejas.
sin Sí. murmurar, sin guardar resentimiento. Así es. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no actuaba como un verdadero hermano. Su corazón era duro, no estaba dispuesto a perdonar a su hermano, deseaba que hubiese un castigo severo para él por lo que había hecho. No le importaba el arrepentimiento de su hermano, no le importaba que hubiese regresado a casa. Él no tenía misericordia para con él, ni tenía interés alguno de reconciliarse. Qué dura estas palabras. Y lo que sigue, dice, ojalá y nunca ninguno de nosotros tenga semejante actitud. Ojalá y no seamos como el hermano mayor, quien no estuvo dispuesto a perdonar y reconciliarse con su hermano menor. Quien así haga se está excluyendo a sí mismo del gozo del cielo, Así de su es. salvación. Y vimos que el hermano mayor también estaba extraviado. Estuvo el menor y el mayor también estuvo extraviado. El hermano mayor no estaba dispuesto a perdonar, que es una de las características del Padre. El Padre representa a Dios. Entonces este hermano, aunque estuvo todo el tiempo allí, no tenía el corazón que agrada a Dios. Fíjate, estuvo ahí. Mejor le hubiera sido que se hubiera ido y después regresado, no sé. El hermano no le interesaban los perdidos, o sea, y nos debe de interesar la gente, como digo, la gente que se pierde y que logran regresar a Dios, debería de ser para gozo de nosotros, de todos nosotros. También la gente que nos hizo algo, Ajá, el, anda. el El perdonar, el perdonar. perdonar, no guardar resentimiento, porque es juzgado en la palabra de Dios ese sentimiento, esa actitud negativa acerca de lo que me están haciendo, por Sí, cuanto ya la luz entró en nosotros, ya tenemos el entendimiento, el conocimiento de Dios. Nuestra reacción, aunque difícil, debe de ser el contrario al resentimiento. efectivamente. Dice, el hijo mayor solo pensaba en él, solo buscaba su beneficio. Si nosotros mostramos gran interés por nuestro propio beneficio, nada más, y ningún interés por la conversión de las almas que están en pecado, definitivamente no tenemos el mismo sentir de Dios. Si en verdad amamos a Dios, debemos amar también las almas y cumplir con el mandamiento del Señor en rescatarlas. El hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, también, como dije al principio, estaba extraviado también. Él se dio cuenta, nos dimos cuenta nosotros que estaba extraviado y también necesitaba volver al Padre. El hijo mayor, aunque físicamente nunca había salido de su casa, él también necesitaba volver como su hermano. El padre había sido misericordioso con el hijo pródigo y ahora era misericordioso con el hijo mayor. El padre le habla con paciencia y amor, le insistía, pásale, pasa, vente, vamos a disfrutar. Era el amor del padre. Acuérdense que el padre dije que representa a Dios. El padre le habla con paciencia y amor, y aunque sus palabras son breves, ellas expresan lo que debemos hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor. Y para concluir, dice, el síndrome del hermano mayor desafortunadamente sigue estando presente en muchos cristianos. Esforcémonos por ser imitadores de Dios y, no, y por tener el mismo sentir de Cristo. El síndrome del hermano mayor, la persona resentida, que queremos que haya un castigo severo para el que se fue y que regresa, Que haya castigo para el que nos hizo para el algo que nos hizo algo, también. siempre buscando que este me hizo, y aplicando versículos bíblicos y no va a ser así. La misericordia de Dios es muy diferente a lo que nosotros creemos. Dios es un Dios de todos y está para todos. Y todo el que venga con humildad y arrepentimiento siempre será bien recibido por el Señor. Además, siempre va a ser un énfasis en nosotros que en Dios hay propósito. Por más doloroso y más confusa que sea la situación, hay un propósito cuando estamos en sus caminos. Dios prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el Amén. fin y Él lo va a cumplir. Entonces,
Es necesario estarnos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor para que cualquier raíz de amargura, cualquier murmuración, queja, mal sentimiento, mala actitud, quiera llegar a nuestro corazón y permanecer en nuestro corazón, sea erradicado. Y tú estás pasando por algún resentimiento, por alguna queja. Espero que esta enseñanza nos haya abierto el corazón, ¿verdad? El entendimiento, y podamos venir al Padre como lo hizo el hermano menor, y podamos reconocer que ya una actitud y un sentimiento de resentimiento, de queja, nos ha invadido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu consejo el día de hoy, lo hemos entendido, Señor. Gracias porque nos has abierto los ojos del entendimiento y podemos ver, Señor, algo allí que se acomodó en nuestro corazón o en nuestro pensamiento de algo que no nos pareció o que nos pareció injusto, Señor. Ayúdanos, Padre, a traer todas nuestras cargas y todas nuestras circunstancias o todo lo que estamos viendo, Señor, a ti y depositarlas en ti, Señor, porque tú sí eres el juez de toda la tierra y nosotros no somos jueces ni tenemos la sabiduría, Padre, para entender un agravio que nos hayan hecho o para entender cualquier actitud que haya tenido un creyente o no creyente, Señor. Tú eres el único juez de toda la tierra, Señor, y depositamos en ti todas las circunstancias, toda confusión, todo dolor, todo aquello, Señor, que no tenemos ni control ni entendimiento total como lo tienes tú. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y Y amén. amén. Mis amados, muchas gracias otra vez por haberse conectado y por habernos acompañado en esta enseñanza. Gracias. Y espero que haya sido de gran edificación. Adiós. Que tengan buen Amén. día. Bye bye.